Vamos a ver ahora este caso, el 14, donde nosotros tenemos lo siguiente. Una función f que va de R2 a R2, que es función de obviamente dos variables, y genera a su vez dos variables que obviamente son función de las primeras dos, ¿no? X e y en función de u y de b. F es una función biyectiva y de clase C2. La matriz de derivadas parciales de x y y respecto de u y de b es la que ustedes ven acá a continuación. Y la imagen de f en 1 menos 2 nos da 1, 2. Entonces, la idea es tratar de entender un poco, digamos, qué es lo que nosotros vamos generando en cada caso. Y acá el problema nos pide, por ejemplo, varias partes. En primer lugar, como primer inciso, el problema nos pide encontrar, ¿sí?, hallar un vector tangente, ¿sí?, en 1, 2 a la curva de la imagen de f, yo lo estoy abreviando así, ¿sí?, de esta circunferencia. U al cuadrado más b al cuadrado es igual a 5, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender primero? O sea, tenemos que entender la lógica de la secuencia de las variables. Por ejemplo, nosotros vamos a tener R2, es decir, en R2 las dos variables u y b, ¿sí? Y luego de R2, de las dos variables en u y b, tenemos lo que genera la imagen f, o sea, la función f, que entrando o ingresando estas dos variables va a generar dos variables por separado, que van a ser x e y esas dos variables van a ir efectivamente a R2. O sea, no estamos hablando de una composición de funciones en este caso. Pero nosotros, esta matriz que vemos acá, efectivamente es la matriz jacobiana. Vamos a ponerlo en otra nomenclatura si quieren. La matriz jacobiana de f evaluada en el punto 1 menos 2. ¿Por qué? Porque tenemos cada una de las derivadas parciales. ¿Cuáles son? Derivada de x respecto de u, primero. Luego tenemos la derivada de x respecto de b, derivada de y respecto de u y derivada de y respecto de b. ¿Sí? A grosso modo. Con los valores numéricos de cada de esos puntos en particular. ¿Okay? Bueno, ahora, la idea es la siguiente. Nosotros tenemos las derivadas, sabemos que va a haber un punto de entrada que es el 1, 2, que en este caso es el punto v, y cuya imagen en este caso es el 1 menos 2, que vale justamente para x e y, ¿no? Digamos en los puntos en particular. Entonces, la idea sería la siguiente, nos piden el vector tangente a esta imagen, a la imagen de esta curva. Entonces, vamos a ver cómo sería la imagen, cómo sería la secuencia que deberíamos seguir. Nosotros tenemos, por ejemplo, un plano, vamos a darlo acá en otra hoja, por ejemplo. Nosotros tenemos un plano que va a ir de u y b. Y acá tenemos la circunferencia, fíjense que la circunferencia es u cuadrado más b cuadrado igual a 5, con lo cual es una circunferencia de centro 0, 0 y radio raíz de 5. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? El punto en cuestión es este, el 1 menos 2, que es el que queremos calcular la imagen. Su imagen también va a estar en un plano, pero en este caso el plano va a ser xy. ¿Sí? Entonces no sabemos cuál es la imagen de toda la curva, lo que sí sabemos es que la imagen de este punto en particular es 1, 2, por ejemplo. Entonces decimos, bueno, primero parametricemos la curva. ¿Sí? Hasta ahora nosotros tenemos u al cuadrado más b al cuadrado es igual a 5. Como es un círculo y nosotros ya venimos practicando con parametrizaciones, la forma más sencilla es parametrizarlo con una función trigonométrica, por ejemplo. ¿Sí? Si ustedes no lo recuerdan, véanlo de los videos anteriores. Pero en este caso, ¿sí?, vamos a tener que, por ejemplo, un parámetro t, ¿sí?, externo a estos dos va a ser raíz de 5, que es la raíz, es el radio. Fíjense, 5 se puede pensar como raíz de 5 al cuadrado. Fíjense, radio al cuadrado, ¿sí?, por coseno de t, y luego tenemos raíz de 5 por seno de t. Esa sería la parametrización. ¿Cuándo pasa este punto por el 1, 2? Entonces tenemos que evaluar o hallar t sub 0 tal que c en función de ese t sub 0 nos dé efectivamente el 1 menos 2, que es el punto de partida de este problema. Entonces igualamos el vector con las partes que quedan, ¿no?, en este caso. Y lo que hay que hacer acá es que si igualamos con las partes que quedan, tenemos que encontrar, podemos despejar el parámetro t, pero con tal de que encontramos
el valor de coseno y seno estaría bien, digamos. Vemos hasta dónde lo necesitamos resolver, ¿no? Entonces acá tenemos raíz de 5 por coseno de t es igual a 1. Pues tenemos raíz de 5 por seno de t es igual a menos 2. Y evaluamos finalmente que coseno de t es igual a 1 sobre raíz de 5. Y que seno de t nos va a quedar menos 2 sobre raíz de 5. Estos valores los dejamos en forma provisoria acá, pero a sabiendas de que más adelante los vamos a necesitar. ¿Ok? Bien. Vamos a ver qué más necesitamos. Para encontrar, digamos, el vector tangente a la imagen, nosotros en este caso lo que podríamos ver es tratar de cuál sería el vector tangente de la curva original, ¿sí? O sea, en este caso. Entonces, lo que vamos a hacer es derivar esta curva, ¿sí? Entonces, C' en función de t, lo que nos va a quedar es, si derivamos esta función respecto de t, fíjense, raíz de 5 queda como constante, derivada de coseno es menos seno, derivada de seno es coseno, ¿correcto? Entonces, esto nos va a quedar como menos raíz de 5 por seno de t, y después tenemos raíz de 5 por coseno de t. ¿Okay? Y luego, ¿sí?, podemos reemplazar con los valores que ya tenemos, de seno y de coseno acá y seno acá. ¿Okay? Y en este caso, lo que vamos a tener es que, de la siguiente forma, C' en función de t, reemplazando, esto nos va a quedar como 2, 1. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en el punto 1 menos 2, la función derivada o el vector, si nosotros lo quisiéramos dibujar, nos va a quedar un vector de este estilo. ¿Sí? Este sería el 2, 1 en cuestión. ¿Ok? Entonces, ahora la idea, ¿sí?, es cómo aplicamos la imagen que nos piden en este caso. ¿Sí? Ya tenemos la curva, la idea sería ver cuál sea la imagen de la curva, pero fíjense que hasta ahora nosotros no tenemos f, ¿sí? Entonces, pero sabemos que acá va a dar una curva, supongamos, de este estilo, por ejemplo. No sabemos bien la forma, pero no importa. ¿Sí? Pero no importa, porque si queremos sacar un vector tangente, pues hasta ahora nosotros lo que tenemos es el vector 1, 2. ¿Cómo sacamos el vector tangente al 1, 2, por ejemplo? O sea, así como lo sacamos de acá, como lo sacamos de acá. La idea sería derivar y aplicar la regla de la cadena como ya vimos hasta ahora. Entonces, vamos a ver toda la secuencia. Esto lo vamos a dejar en stand-by, no nos va a servir, pero vamos a ver toda la secuencia en este caso en particular. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos el parámetro t, ¿sí?, que es de todos los números reales. Después tenemos los parámetros u y b, ¿sí?, que hasta ahora se generan con R2. Fíjense que hasta ahora esto nosotros no lo teníamos, el parámetro t, porque se lo agregamos como parametrización de la curva. Y luego tenemos los parámetros x y finalmente de la imagen original, que es R2. Nuestro punto inicial va a ser, en este caso, el 1 menos 2. La imagen del punto inicial va a ser el 1, 2. ¿Sí? Y la secuencia de la composición de la función va a venir en este sentido. ¿Okay? Bien. Entonces, vemos la secuencia. Por ejemplo, en términos de f, nosotros tenemos x e y. A su vez, x e y dependen de u y de b. Entonces, fíjense, ya estamos haciendo la derivación por diagrama de árbol. Y estas dependen todas de t. Con lo cual, al momento de encontrar las derivadas, derivada de x respecto de t, fíjense que ponemos d, porque es solamente de una variable. Ojo con esto. ¿Tá? Esto nos queda derivada parcial de x respecto de u por la derivada parcial de u respecto de t, más la derivada parcial de x respecto de b por la derivada parcial de b respecto de t, y luego tenemos derivada de y respecto de t, esto nos queda derivada parcial de y respecto de u. Fíjense, la misma nomenclatura, ¿no? Pero para que vean, digamos, cómo queda esto en cada caso. Lo importante, digamos, acá es no confundirse con toda la nomenclatura en particular. Ahora, de esto mismo, estas derivadas que nosotros tenemos acá ya las tenemos al respecto de la curva original, porque fíjense que estos son las componentes, vuelvo acá a la matriz de derivadas parciales que ya teníamos acá, el 1 menos 1, el 2, 1, mejor dicho, las que están vacías, ¿no? En este caso. Y luego, las que quedan en las cajas, estas mismas, hasta ahora son
fíjense, derivada de u respecto de t, nosotros hasta ahora sacamos en el punto que es el 2, 1, y luego derivada de b respecto de t que es el 1, ¿no? Efectivamente. Entonces, multiplicamos la matriz. En este caso esto nos va a quedar como la matriz jacobiana de f en el 1 menos 2, que nos va a quedar, en este caso como, esto lo copio el enunciado directamente, 1 menos 1, 2, 1, y luego, al momento de hacer el reemplazo, lo que hacemos es multiplicamos por las derivadas, o el vector derivado, que en este caso nos había quedado como 2, 1, ¿sí? Entonces, en este caso esto nos va a quedar, fíjense, en este caso vamos a tener derivada de x respecto de t, derivada de y respecto de t, en este caso vamos a tener 1 por 2 más 1 por menos 1, que en este caso nos queda 1, y luego tenemos 2 por 2 más 1 por 1, que en este caso nos queda 5. ¿Qué es esto que acabamos de encontrar acá? Es el vector tangente a 1, 2, a la imagen. Entonces, en este caso el vector tangente nos va a quedar como el 1, 5. ¿Sí? Ese sería el resultado que estamos buscando en este caso. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con otro vector. Fíjense que en este caso el vector que vamos a usar es, hay que encontrar un vector tangente en 1 menos 2, pero en este caso la imagen de f va a estar dada por la recta de ecuación y es igual a 2x. O sea, la mecánica es la misma, lo único que uno tiene que hacer es, en este caso la imagen está dada por, justamente, digamos, estamos dando con otro dato. O sea, fíjense, nosotros tenemos u y b como el plano original, después tenemos el plano de la imagen final, que sería x, y en este caso estamos diciendo que acá hay una curva determinada, supongamos que tiene esta forma, por ejemplo, la curva que llamémosle omega, y en este caso el punto 1 menos 2 es el protagonista, pero sabemos que la imagen puede estar a partir de la recta de y es igual a 2x, tendría que estar más arriba, ¿no? Mala mía el dibujo, pero bueno, no importa, se entiende el concepto. Y 1, 2 es la imagen, si este es el punto, es la imagen del punto, o lo que es lo mismo, punto prima. ¿Cuál es la diferencia? Acá el dato que nos dan está sobre la imagen, es decir, sabemos que es sobre esta curva sobre la cual tenemos que calcular. Entonces tenemos que volver a plantear las derivadas, ¿sí? Pero en este caso lo que hay que hacer es calcular cuáles serían las derivadas que tenemos conocidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, derivada de x respecto de t, vuelvo a poner la fórmula, esto sería derivada parcial de x respecto de u por la derivada de u respecto de t, más la derivada de x respecto de b por la derivada de b respecto de t, lo mismo para y. ¿Sí? Esto nos va a quedar derivada parcial de y respecto de u por la derivada parcial de u respecto de t, más la derivada parcial de y respecto de b por la derivada de b respecto de t, por ejemplo. ¿Okay? Ya las derivadas, ya las conocemos, las matrices de derivadas de estos elementos, de x respecto de u, de y respecto de u, de x respecto de b y de respecto de b. ¿Por qué? Porque son las derivadas que están en la matriz original, de la matriz jacobiana, que recuerden que la matriz era 1 menos 1, 2, 1. Eso lo tenemos como dato. Lo que no tenemos como datos son estos datos, las derivadas de u respecto de t y la derivada de b respecto de t. ¿Ok? Es decir, ¿qué es lo que nosotros tenemos hasta ahora? Tenemos la tangente a la curva, ¿sí? En el espacio, es decir, esta sería la curva omega y esto es la imagen de la curva omega. Nosotros hasta ahora lo que tenemos, ¿sí? Si la curva es esta, ¿cuál sería la tangente a una recta? La tangente a una recta, por ejemplo, esta recta se puede definir por su vector director, por ejemplo. La podríamos pensar si y es igual a 2x, esta recta se puede definir como x, 2x, entonces se podría definir como x por 1, 2. ¿Qué quiere decir? Que el vector 1, 2 va a ser tangente a todo punto de la recta, por ejemplo. Entonces ese punto 1, 2, de alguna forma, si nosotros lo queremos ver, en ese caso ya es el vector de las tangentes, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? 1, 2 es el resultado de estas derivadas. Entonces, reemplazando con los datos originales, vamos a tener esto vale 1, esto vale menos 1, de acá, ¿no? Esto vale 2, esto vale 1, y luego esto vale 1 y esto vale 2. Con lo cual, armamos un sistema de ecuación, fíjense cómo queda, al final de todo. Esto lo que nos va a quedar va a ser 1, en este caso,
va a ser igual a 1 por derivada parcial de u respecto de t más menos 1 por la derivada parcial de b respecto de t, y lo mismo de este lado. 2 es igual a 2 por la derivada parcial de u respecto de t más 1 por la derivada parcial de b respecto de t. Y despejando, ¿no?, de este sistema de ecuaciones vamos a tener la derivada parcial de u respecto de t es igual a 1 y la derivada parcial de b respecto de t es igual a 0. ¿Sí? Entonces sería para entender un poco el problema. Fíjense que en este caso, ¿qué quiere decir este 1, 0? Lo que estamos diciendo acá es que el vector tangente al 1 menos 2 en ese punto en particular, porque fíjense que esta resolución es bien específica, es el vector 1, 0. ¿Sí? Es decir, obviamente la curva no es esta, ¿no? Pero digo, la curva en cuestión se pasaría a ser algo más de este estilo, por ejemplo. ¿Sí? Pero básicamente ese es el vector tangente a la preimagen del principio.